Amigos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en la señal de Grupo Vox. Me da mucho gusto saludar el día de hoy al empresario y agricultor Valentín Rodríguez, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros. Hace unos días se echó a andar un movimiento que se llama 113 y que pues queremos que nos explique de qué se trata, porque parece que tiene que ver con un tema que solo le interesaría a los campesinos, pero déjeme decirle que no, Todos consumimos alimentos del campo, así que creo que a todos nos importa y a todos nos pega. Valentín Rodríguez, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme aquí en tu medio y dirigirme a tu auditorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. Cuéntenos, ¿qué es este movimiento 113? Efectivamente, es un movimiento que surge de la preocupación de productores del campo, de jornaleros, de pequeños, medianos y grandes productores, de gente que tiene la responsabilidad de los módulos de riego, de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, preocupados por el recorte presupuestal y la eliminación de subsidios y de programas que benefician directamente al campo, y que ahora con esos recortes y esa falta de presupuesto pues meten serias complicaciones a los productores y a los campesinos, como te digo, grandes, medianos y chicos. Es un problema serio, y a raíz de del recorrido que he estado haciendo por el estado y conociendo el campo como lo conozco, es que me he dado cuenta y decidí encabezar ese movimiento 113 por el campo, porque pues, somos 113 municipios, todos dedicados al campo, excepto y en su mayoría también la capital, Morelia, el municipio de Morelia, con una gran extensión dedicada al cultivo de maíz, y ahora también en la parte sur del municipio con algunas huertas en desarrollo de aguacate. Entonces, 113 es un movimiento que incluye a los 113 municipios, y por eso es 113 por el campo. La actividad primaria, la actividad del campo, sigue siendo la actividad económica más importante en Michoacán. Sigue siendo la actividad económica más importante. Costó el costo de la producción primaria en el ejercicio 19-20 fue alrededor de 92,000 millones de pesos, que digo, esto se ha logrado, y a pesar de la pandemia y a pesar de los recortes presupuestales, es una actividad que no ha bajado la guardia, que se ha mantenido, pero que definitivamente necesitamos que el gobierno, los legisladores y quien vaya a revisar y aprobar el presupuesto tengan claro que el campo michoacano, como seguramente el de todo el país, necesita el apoyo, necesita los subsidios, necesita los programas que beneficien a la sanidad animal, a la sanidad vegetal, que las juntas de sanidad municipal de todo el estado tengan los recursos suficientes, aparte de lo que apoyan los productores. Es un gasto importante el que se tiene que erogar, porque es mucho personal que está en las juntas de sanidad vegetal, y si no contamos con el subsidio del gobierno para sostener esas juntas y todo el personal necesario para garantizar que se cumplan con los programas de trabajo con el gobierno de Estados Unidos, nos meterá en serios problemas, y estaremos pensando y estaremos poniendo en riesgo la exportación, por ejemplo, del aguacate, de la guayaba, del limón, de muchos productos que tenemos en el mercado de Estados Unidos. Se habla de hasta un 50% de reducción de presupuestos en el campo, es decir, de 2018 a esta fecha nos fuimos a la mitad. Nos fuimos a la mitad, y ahora para el presupuesto del 2021, bueno, pues parece ser que viene igual. Por eso estamos haciendo un llamado a tiempo en vísperas de la revisión que están ahora y de la aprobación que deberá ser a más tarde el 15 de noviembre, de que hagan conciencia y que pongan atención y lean un poco y vean qué está pasando en el campo michoacano, seguramente en el campo mexicano, pero a mí, y de lo que yo tengo conocimiento, es del campo michoacano, y es el que necesita que los recursos se reasignen y se reasignen en cantidad suficiente para que los programas se desarrollen y podamos ser competitivos en en las actividades agropecuarias que hemos venido haciendo. ¿Cómo le impacta esto al campo? Le impacta de manera directa, porque imagínate que tengamos que suspender o que nos suspendan la exportación de aguacate a Estados Unidos porque no hay el subsidio suficiente para que las juntas de sanidad vegetal de todos los municipios que producen aguacate lleven a cabo el programa de Estados Unidos con toda claridad y con todo rigor. Entonces, eso pone en riesgo que el gobierno de Estados Unidos pueda cancelar la exportación de aguacate michoacán a Estados Unidos. Y ahí serían miles de empleos que se pueden perder. Serían miles de empleos, miles de millones de dólares perdidos, miles de problemas que se nos sumarían a los ya existentes, y sí sería una cosa muy grave. No iba a decir un error, no. Sería un problema que estamos a punto con buen tiempo para que
no pase lo que pudiera pasar y que ya hemos visto que ha pasado con otros productos, con los jitomates en años anteriores, los productores de jitomates Sinaloa, los problemas que han tenido. Bueno, pues nosotros también en el tema de los berries, que ahorita está, por ejemplo, la enmienda 201, parece ser 201, que nos están tratando de poner una estacionalidad para el arándano, el blueberry. Imagínate nada más en el problema en que nos meten. Si nosotros estamos supeditados aquí, por ejemplo, aquí en la región de Lagunillas, Guiramba, Morelia, la producción la tenemos entre agosto y diciembre porque por las heladas y por las bajas temperaturas no podemos estar en otro tiempo. Si nos ponen una estacionalidad para que el blueberry se exporte a Estados Unidos, pues nos van a pasar a complicar las cosas. Entonces necesitamos anticiparnos y ver qué vamos a hacer y cómo vamos a poder ser competitivos aún en esas circunstancias. Por eso es importante este movimiento que surge de la inquietud y la preocupación de muchos productores del campo. Hay quien pudiera pensar, bueno, pero a los grandes productores, a los grandes exportadores, esto realmente no les impacta porque tienen sus ahorros. Yo creo que les impacta a todos y mi perspectiva es que le impacta sobre todo a los más pequeños, ¿no? Nos impacta a todos, a los grandes, medianos y chicos, porque finalmente las normas y las reglas de operación son para todos para los productos, no para los productores. Entonces sí, impacta a todo mundo y impacta a los jornaleros. Imagínate, como te decía, que nos suspendieran la exportación de aguacate a Estados Unidos porque no se cumple con el programa de trabajo. Y no se cumple con el programa de trabajo porque las juntas de Senado Vegetal de los municipios, que no dependen de los productores, que son organismos auxiliares del gobierno, no funcionan porque no tienen el presupuesto. Entonces ahí sí estamos en un grave riesgo. Hay otro tema que me preocupa y que me han comentado algunos líderes campesinos, que es el tema del probable desabasto que tendríamos de alimentos en las ciudades. Y esto nos preocupa aquí a los morelianos, y la subida de precios. Es decir, Sí. Si el campo empieza a quedarse sin apoyos, los campesinos van a tener que, unos, abandonar el campo, y eso va a hacer que se produzca menos. Y otros, subir sus precios para poder compensar esa pérdida de apoyos. Entonces, por los dos lados nos pega a los que consumimos. Bueno, pues no somos autosuficientes en muchos granos, pero aparte lo que dices, de manera local, imagínate que no seamos autosuficientes en la producción de alimentos, de hortalizas, de granos, de frutas, de verduras. Esto nos impacta y además no es un tema solamente privativo de Michoacán. A nivel mundial ya la escasez de alimentos está dando problemas serios desde hace muchos años y ahora se agravan con el tema de la pandemia. Entonces necesitamos a tiempo estar preparados para producir los alimentos suficientes para que haya frijoles, aunque sea en las mesas de todos los mexicanos. Hay cultivos y productores de autoconsumo en las regiones de Tierra Caliente donde no son la vocación de la tierra, no es maicera propiamente, pero que la cultura de la gente es sembrar maíz, porque además del grano y el frijol ocupan el rastrojo, la paja para atender a sus animales. La siembra de maíz en regiones donde no es necesariamente vocación maicera, pero es parte de la cultura de los campesinos y que no tienen ahora el fertilizante ni los herbicidas a tiempo para tener una cosecha más o menos, porque como repito, no son tierras con vocación maicera, pero que sin embargo en la cultura de los campesinos está sembrar maíz, porque ya es así, porque necesitan sus elotes, porque hacen sus uchepos, porque necesitan el rastrojo para sus animales, no los podemos quitar de esto. Entonces necesitamos apoyarlos para que tengan las tortillas y los frijoles mínimo en la mesa todos los días. Estoy platicando con Valentín Rodríguez, productor, agricultor y por supuesto exportador de aguacate, de berries y de algunos otros productos agrícolas, y estamos hablando acerca de cómo han impactado estos recortes al presupuesto de casi el 50% en los últimos 2 años al campo, que ya están pegando pues a muchos campesinos y que nos empiezan a pegar aquí en la ciudad. Cuando usted va al mercado seguramente se da cuenta que de pronto hay productos que se los están vendiendo 10, 20, 30, 40 pesos más caro. Eso tiene que ver pues con los recortes al campo, porque el campesino, el que se queda produciendo, tiene que tratar de encontrar la forma de compensar sus gastos. Y el que decide abandonar el campo, bueno, pues hace que disminuya la producción, y cuando hay mucha demanda y poca producción, obvio, los precios aumentan. Eso es natural. Entonces, por eso el asunto que estamos hablando no le impacta solamente a quienes son agricultores. Si usted dice, oiga, pues yo no siembro absolutamente nada, espérame, pero usted y yo consumimos productos del campo y también nos importa y nos preocupa este tema. Hace un momento decía Valentín Rodríguez, y me gustaría retomar este tema, ¿cómo le ha pegado a los agricultores, a los campesinos, a los exportadores la pandemia? Bueno, mira, afortunadamente es una actividad que no se ha visto muy afectada. No, se ha visto afectada, no de manera grave. Los productores, los campesinos, la gente del campo, que es gente
pues que está acostumbrada a luchar con las adversidades, pues la pandemia pues nada más es una adversidad más que se le suman, y ya pobre gente de por sí ya atareada con todo lo que sufre por falta de subsidios, por falta de educación, por falta de salud, por todo lo que el gobierno debería darles y no les da con calidad, súmale la pandemia. Bueno, pues en el campo es donde se ha reflejado el daño, pero pues la gente no lo nota, o ya tuvo la enfermedad y fue asintomática, o ya se murió mucha gente y no supimos de qué se murió. La pandemia en el campo es algo muy sensible y que tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención en lo que pasa, porque imagínate que la gente que produce los alimentos, la comida de los mexicanos o de los michoacanos, como tú lo dices, no tenga la salud suficiente o no tenga los recursos suficientes para producir, pues esto se va a reflejar en altos precios y en mala calidad en los mercados. Sin duda. Pues hay que traerle todo este tema. ¿Quiénes lo están acompañando en este asunto? Me están acompañando productores, jornaleros, responsables de módulos de riego, porque también es un tema que hay que decirlo. No hay inversión en infraestructura hidráulica y en uso eficiente del agua. El agua cada día es más escasa, y si no tenemos las obras hidráulicas y de infraestructura necesarias y de acuerdo a las nuevas tecnologías para el mejor aprovecho del agua, pues no tendremos con qué regar. Entonces, en este movimiento estamos todos, hasta gente de la sociedad civil que, como tú dices, no siembran un grano, pero consumen, claro, y se dan cuenta, y estamos haciendo conciencia de lo que esto puede llegar a generar en un problema que de por sí ya estamos con el de la pandemia, pues súmale ahora la falta de alimentos. Entonces sí es un tema muy, muy delicado, que no solamente a los productores del campo, a la gente del campo le importa, sino que ya está preocupada la sociedad civil en general, todas las actividades económicas preocupadas por lo que pasa en el campo. Y el campo es nuestra bandera, pero no como una bandera nada más porque se nos ocurrió, sino porque verdaderamente existe un problema en el campo que no tiene los recursos suficientes para desarrollarse y para seguir siendo un campo competitivo. Ese es el tema que hoy nos ocupa. Esta pelota está en la cancha de los diputados federales, es decir, ellos son los que tienen que definir no más recortes y por supuesto más presupuesto, más apoyos al campo. La pelota está en su cancha. Yo confío en que ellos no solamente hagan caso al llamado que hacemos nosotros desde Michoacán, sino que, bueno, pues en el Congreso Federal y el campo mexicano está extenso y ya hubo algunos brotes de inconformidad en Chihuahua, por ejemplo, con el tema del agua. Ahí está con todo. Y bueno, pues en Michoacán el tema del recorte del presupuesto también es algo al que le deben de poner atención. Y ahora que están revisando y que van a aprobar el presupuesto, les encargo a los productores del campo, les encargo los subsidios y les encargo los programas del campo que venían operando de manera natural, que ciertamente hay corrupción y que no voy a negarla. Que la revisen y castiguen. Que la revisen y castiguen a los que la han propiciado, pero y a los que no quiten el dinero. Pero que el dinero del campo siga llegando. Así es, definitivamente, señores diputados, señores legisladores, revisen a conciencia y apruébenle y asígnenle los recursos suficientes al campo. Porque además, si hay corrupción, no es del lado de los campesinos. Es del lado de los funcionarios, de los políticos. Acabando con la corrupción, quien más se va a beneficiar van a ser los campesinos, porque les va a llegar el dinero completo. Así es. Bueno, pues es Valentín Rodríguez, productor, exportador, y bueno, hoy pues hace punta lanza en este movimiento 113 por el campo, que, insisto, yo creo que nos importa y nos preocupa a todos. Así que pues hay que preocuparnos también y hay que ocuparnos y hay que escribirle a los diputados federales y mandarles mensajes y decirles, oigan, señores, ya párenle la recortadera, porque esto al final del día está impactando a todos. Impacta en que se pierdan fuentes de empleo en el sector campesino, impacta en que campesinos tengan que abandonar sus huertas, sus cosechas y tengan que irse a los Estados Unidos, como ya reconoció el embajador de los Estados Unidos que está ocurriendo. Impacta en que haya menos producción agrícola y eso haga que suban los productos o que suban porque el campesino ya no tiene los apoyos que antes tenía. Y al final de cuentas impacta en nuestra propia mesa porque ya no nos va a alcanzar para comprar lo que antes comprábamos en verduras, en frutas, en cárnicos, en hortalizas, en todo esto que tiene que ver. Así que nos afecta a todos y por supuesto pues debe interesarnos a todos. Julio, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de venir a explicar y a hacer un llamado a los diputados desde este medio. Muchísimas gracias. 113 por campo. Gracias, Valentín Rodríguez. 113 por el campo. Páselo bien. Continuamos.